Entonces les decía, la intersección de dos conjuntos se representa así. Los dos conjuntos con mayúscula y al medio de ellos el símbolo de intersección que se parece mucho al de conjunción. La conjunción era puntiaguda como un triángulo. Esta está redondeada porque se trata de conjuntos. Recuerden, los diagramas de Venn no son puntiagudos, sino son redondeaditos. ¿Ya? Entonces la intersección se parece a la conjunción. Los elementos, esto se lee, los elementos de la intersección de los conjuntos A y B. Los elementos son todos aquellos o son tales que esos elementos pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B al mismo tiempo. Los elementos de la intersección pertenecen a los dos conjuntos. Eso significa que pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, ¿ya? El conjunto A. Y ese conjunto A tiene estos elementos. El conjunto B tiene estos elementos y también tiene a estos tres. Estos tres elementos de acá son comunes para el conjunto A y para el conjunto B. Estos elementos de aquí están en el conjunto A y en el conjunto B al mismo tiempo. Entonces, estos son los elementos de la intersección del conjunto A y el conjunto B. ¿Listo, jóvenes? ¿Cómo haríamos nosotros en un ejemplo? Si tuviéramos el conjunto A, ahí, con sus elementos, a ver, un conjunto A, y sus elementos los siguientes. ¿Ya? Y luego tuviéramos al conjunto B. El conjunto B lo dibujamos. El conjunto B ahí está. Y con sus elementos. Y además son estos mismos de acá. ¿Listo? La intersección de esos dos conjuntos, va a ser esta zona de acá. ¿Ya? Esa zona de ahí es la intersección de esos dos conjuntos, jóvenes. ¿Listo? La intersección representa a los elementos que pertenecen a los dos conjuntos al mismo tiempo. Obviamente aquí afuera está el cuadrado, el rectángulo del conjunto universo. ¿Ya? Eso es gráficamente. Y analíticamente ahorita vamos a ver en un ejemplo cómo se encuentra la intersección de dos conjuntos. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya terminaron de copiar? Ya, Sí, le dice. ya, entonces vamos a continuar. Y miren acá. Voy a borrar todos esos puntitos que anoté. Ya. Miren, tenemos el conjunto de las frutas, el mango, la uva, la naranja, la manzana y la sandía. Ese es el conjunto A. Y tenemos al conjunto B, el durazno, el melón, la uva, la naranja, la sandía y la guayaba. Entonces, puede ser que esta sea la lista de compras del papá y esta la lista de compras de la mamá. ¿Listo? Pero tienen que ir a hacer una sola lista de compras. Y más bien lo que queremos hacer con la intersección es hallar la intersección del conjunto A y el conjunto B. No tienen dinero para comprar todas las frutas, pero en la intersección vamos a ver cuáles están repetidas en las dos listas. Si están en las dos listas, entonces son las que quiere el papá y los que quiere la mamá.
¿no es cierto? Como no tienen dinero para comprar todas las frutas, van a comprar las frutas que están en las dos listas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se haría la intersección? Vamos a escribir. Vamos a escribir la intersección de A con B. A intersección de B o con B es igual al punto, ahí está, al conjunto. Entonces, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a agrandar un poco. Y que sea con azul. El rojo es muy chocante. Ahora voy a dibujar el símbolo de intersección con azul, con rojo. Entonces, la intersección de A y B es el conjunto que va a tener a todos los elementos de A que también estén en el conjunto B. Entonces, analizamos el primer conjunto, que es el conjunto A. Vemos su primer elemento, mango. Nos fijamos si aparece en el otro conjunto también. ¿Aparece mango en el segundo conjunto, jóvenes? No. Entonces, el mango no lo notamos acá. Vamos a ver la uva. La uva. Ahora nos fijamos en el segundo conjunto. En el segundo conjunto aparece uva Sí. Sí. y aparece. Ese elemento sí está en los dos conjuntos, por lo tanto va a la intersección. Y escribimos uva. Coma, a ver si hay otro elemento. Después nos fijamos otra vez en el primer conjunto, en el que tiene menos elementos. Nos fijamos, el siguiente elemento, naranja. Nos fijamos si aparece en el segundo conjunto. Durazno, Sí. naranja. Naranja sí apareció, entonces la escribimos en la intersección. ¿Ya? Después nos fijamos el siguiente elemento del primer conjunto, manzana. ¿Aparece en el segundo conjunto? No. No aparece. Nos fijamos en la sandía. ¿Aparece en el segundo conjunto? Sí. Aquí está. Entonces también la copiamos. La sandía. ¿Hay algún otro elemento más en el primer conjunto? No. 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 Ya hemos analizado a toditos los del primer conjunto y cuando digo analizado cada elemento del primer conjunto, hemos visto si aparecía también en el segundo conjunto. Si apareció, como el caso de la uva, la naranja, la sandía, los escribimos en nuestro conjunto. ¿Ya? Aparecen los. Ahora lo que me falta hacer es cerrar. No tengo en este teclado el símbolo de llaves para cerrar. Pero esta es la intersección del conjunto A con el conjunto B. ¿Listo, jóvenes? Esa es la intersección del conjunto A con el conjunto B. Ahí está. Y voy a borrar mis anotaciones, ya no las necesito. Entonces están la uva, la naranja y la sandía, ¿verdad? Gráficamente tendría que dibujar el conjunto A. Lo dibujaremos. Tendría que dibujar el conjunto A. Aquí está el conjunto A. Sí, grandote. Escribimos todos los elementos del conjunto A. Pero nosotros ya sabemos que la uva, naranja y sandía son comunes con el otro. Entonces, ponemos un puntito. La naranja. ¿Ya? Esos elementos los pongo cerca de donde va a estar el otro conjunto. ¿Ya? Luego los demás. Uva, naranja, sandía. El mango y la manzana están también, pero más adentro. Mango, con un puntito delante que nos indica que ese es el elemento del conjunto. Y manzana. Un puntito, manzana. Ya dibujé mi conjunto A. ¿Listo? Ahora tengo que dibujar mi conjunto B. ¿Cómo lo hago? De esta manera. Bien. La parte en común son los elementos del conjunto. A ver, pero quería hacerlo con rojo.
está. Ese es mi conjunto B. Entonces, ¿cómo grafico después de haber encontrado analíticamente o por extensión? Por extensión, determinar un conjunto por extensión, el conjunto intersección de A con B es un nuevo conjunto. Ese conjunto lo estoy determinando por extensión, es decir, estoy colocando todos los elementos de ese conjunto acá, ¿no es cierto? Están la uva, la naranja y la sandía. Ahora, el conjunto B contiene a todos estos elementos. Contiene el durazno. Bien, contiene el durazno. ¿A cuáles más contiene, jóvenes? El melón y la guayaba. Contiene, a ver, al melón. Contiene la guayaba. Pero no solo contiene esos. Contiene el durazno, ahí está. Contiene el melón, ahí está. Contiene la uva, la naranja, la sandía y la guayaba. Ahí están todos los elementos del conjunto B, incluidos estos tres que ya aparecen también en el conjunto A. Entonces, jóvenes, el conjunto que voy a dibujar ahora es el conjunto intersección. Y lo voy a dibujar con este color para que se vea. Y no es necesario que sea perfecto. Ya. Lo que está ahí adentro es la intersección. Entonces escribo con ese color A, intersección de B, que es el conjunto que está aquí dentro. Y dibujo. Ay, no me salió bien. Ahí está. La intersección del conjunto A con el conjunto B es el que contiene los elementos en común del conjunto A y del conjunto B. ¿Ya? Entonces, lo determinamos. Vayan copiando, jóvenes. Vayan copiando. Voy a tomar un momento. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. ¿Han entendido cómo se lo determina por extensión al resultado de la intersección? Se ve cuál es el conjunto que tiene menos elementos y de ese vamos viendo cada uno de sus elementos y se repite en el otro conjunto. Desde el primero hasta el final. A eso se llama hacer un barrido, hacer una inspección uno por uno, desde el primero hasta el final. A eso se le llama hacer un barrido. ¿Ya? Ustedes analizan haciendo un barrido desde el primer elemento hasta el último, analizando y viendo si se repite en el otro conjunto. Si se repite, entonces lo colocamos en el conjunto intersección. ¿Ya? Luego para graficar, hacemos un diagrama de Venn. Ahí están los elementos del conjunto A. Y los que nos hayan salido en la intersección los ponemos a un costadito. Porque a ese lado vamos a colocar el conjunto B y ahí van a estar los elementos en común. De esa manera el gráfico también va a salir ordenadito. ¿Ya? Entonces vayan copiando. Lo único que nos falta en nuestro dibujo para que esté perfecto es nuestro conjunto universo. ¿Ya? El conjunto universo es el conjunto de las frutas. ¿Ya? Ese es nuestro conjunto universo. Entonces terminen de copiar, jóvenes, y vemos otro ejemplo enseguida. Vayan copiando. Estas son las propiedades de la intersección de los conjuntos. La primera corresponde a la propiedad de conmutatividad. El orden de los conjuntos para la intersección no altera el resultado.
Pero el consejo que yo les doy es que primero coloquen al conjunto que tiene menos elementos para hacer las comparaciones. ¿Ya? Esa es una recomendación. Así hacen más rápido el ejercicio. Eh, Eso significa, miren, se los voy a graficar la primera propiedad. Voy a graficar. La primera dice, si ese es el conjunto A y este es el conjunto B, la intersección, perdón, la intersección es la parte de ahí adentro. Esta es la intersección. ¿Ya? Si tenemos a este conjunto A y a este conjunto B. ¿Listo? Esa misma intersección va a seguir siendo la misma. Va a seguir siendo lo misma. Si este es el conjunto B y este de acá es el conjunto A. Los elementos en común van a seguir siendo los mismos. Eso nos dice la propiedad conmutatividad, la propiedad de conmutatividad. ¿Ya? Después dice, la intersección de un conjunto con el resultado de la intersección de otros dos conjuntos es lo mismo que la intersección de los dos primeros y su resultado intersectar con el último, o esta que no tiene paréntesis. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Ahorita les voy a graficar. ¿Ya? Tenemos entonces un conjunto A. A ver. Tenemos el conjunto. A ver, primero voy a graficarles al conjunto B y al conjunto C. ¿Cuál es la intersección del conjunto A, B y C? A ver, aquí le pongo nombres. Le reduzco el tamaño un poquito para el ejemplo. ¿No? Ahí está el conjunto A y el conjunto B. La intersección es la de aquí, ¿no es cierto? A ver, la voy a aplicar. Esa es la intersección del conjunto A con el conjunto B. Estoy haciendo el C, ¿no es cierto? B y C. Entonces este es B. Estoy diciendo que esta es la intersección C. Miren, hago la intersección de B con C, ahí está. Ahora, la intersección de A con esa intersección, voy a dibujarles A. Aquí está A. El conjunto A. ¿Listo? La intersección de A con B con C, podemos ordenarlas, los signos de agrupación, es decir, los paréntesis de agrupación, los ordenamos. Primero hicimos intersección de B con C, ahí está pintado, ¿no es cierto? Ahí está pintado la intersección de B con C. Ahora, la intersección de esa con el conjunto A, ¿cuál va a ser? Solamente esta que voy a pintar yo de rojo. La intersección del conjunto A con esa intersección solo es esa partecita. ¿Ya? Si hubiéramos hecho la intersección del conjunto A con el conjunto B, miren, lo voy a hacer más delgado ahora. La intersección del conjunto A con el conjunto B, lo voy a dibujar con verde. Intersección del conjunto A con el conjunto B. Ok, linecitas verdes. Espero que nadie sea daltónico. Esta es la intersección de A con B. Ahora, la intersección del conjunto C con esa es nuevamente solo la parte de rojo. ¿Ya? La intersección del conjunto C con la intersección de A con B solo es esa partecita de rojo, que es el mismo resultado de la intersección de B con C, y esa hacer la intersección con el conjunto A. Solo esa partecita. Y al final de cuentas, la intersección de A con B con C es solo la partecita del medio. Pero, algo muy importante, si tenemos este ejercicio, realizar la intersección de A con B con C, solo hay intersecciones, podemos agrupar
de 2 en 2 para que sea más fácil. Primero intersectamos B con C, ahí está. Y su resultado de la intersección, recién hacemos la intersección con A, solo es este pedacito. O hacemos la intersección de A con B, es esta de verde. Y su resultado, la intersección de A con B, el resultado de la intersección de A con B, lo intersectamos con C y es este resultado. ¿Ya? Esa entonces es la propiedad asociativa para la intersección. ¿Qué nos dice la propiedad asociativa? Si solo tenemos intersecciones, podemos poner paréntesis para hacer de 2 en 2 y que sea más fácil encontrar el resultado. Porque en una sola dibujar los 3 círculos y ver cuál es la intersección final de los 3 es más complicado. Siempre es mejor hacer de 2 en 2 y su resultado recién con el siguiente. ¿Ya? Después está la existencia del elemento identidad. Cualquier elemento intersectado con el conjunto universo es el mismo conjunto. Se los voy a graficar. ¿Está? Miren, este es el conjunto universo. Este es el conjunto A. Y les ponemos nombres. Este de rojo es el conjunto universo. Universo. Y este de acá es el conjunto A. ¿Ya? Ese es el conjunto A. Ahora sí, miren. La intersección del conjunto A con el universo. ¿Qué parte en común tiene el conjunto A con el conjunto universo? Pues es todo el conjunto A. La intersección de A con el universo es todo el conjunto A. ¿Listo? Esa es la existencia del elemento identidad. La intersección de un conjunto con el universo es el mismo conjunto nada más. Le voy a hacer flechita para que vean cuál es. Sí. De esta propiedad, el gráfico está acá. De esta propiedad, su gráfica es esta. De esta, aquí está. No. Vamos a ver por aquí, no quiero que se cruce. De asociatividad, ahí está la gráfica. De la conmutatividad, son esas dos. Esa y esa. ¿Ya? Ahora, dice la existencia del elemento absorbente. ¿Qué significa? La intersección de cualquier conjunto con el conjunto vacío es el conjunto vacío. Veamos. ¿Ya? Tenemos un conjunto. Ese es nuestro conjunto A. Hemos dicho además, y veamos, los elementos del conjunto A son estos. Este elemento, ese elemento, este elemento de acá, el de acá, el de acá, el de acá. ¿Ya? No hay más elementos en el conjunto A. ¿Listo? No hay más elementos. Y aquí aparece, donde no hay elementos, lo podemos encerrar ahí. Armamos un diagrama de Venn que no tiene ningún elemento adentro. Y a ese le llamamos el conjunto vacío. A ver, lo voy a hacer con rojo. Miren, ahí está un conjunto que no tiene ningún elemento adentro. Siempre existe ese conjunto dentro de cualquier conjunto y es el conjunto vacío, ¿ya? Dentro de cualquier conjunto siempre está el conjunto vacío, porque siempre hay un espacio como nosotros y los átomos. Entre nosotros somos un conjunto. Dentro de nosotros hay moléculas, hay átomos, hay electrones, protones y demás. Pero sabemos que entre los electrones hay espacio, hay vacío, no hay nada. Entonces ahí podemos nosotros poner un globito y decir, ahí está el conjunto vacío y adentro no hay nada, ni un electrón, ni un protón, ni un neutrón, ni un muón, no hay ninguna partícula. ¿Ya? Ese es el conjunto vacío. Ahora, si hacemos la intersección entre un conjunto y el conjunto vacío, es muy similar a esta. La intersección entre un conjunto y su subconjunto es solamente su subconjunto, el conjunto A.
Intersección entre el conjunto universo y el conjunto A es solo el conjunto A. Intersección entre el conjunto A y el conjunto vacío, ¿cuál creen que va a ser el resultado, jóvenes? ¿Cuál será la intersección? El conjunto vacío. El conjunto vacío. El conjunto vacío es la intersección. ¿Estaban viendo aquí o estaban razonando con lo que yo estaba explicando? Estaba explicando. Está bien. Ya, jóvenes. Entonces, miren, ahora está la intersección de un conjunto con su subconjunto. Miren, si A es subconjunto, recuerdan esta herradura, dice, si A es subconjunto de B, entonces la intersección de A con B va a ser A. ¿Eso lo entienden? Gráficamente lo voy a explicar. Aquí está el conjunto B grande. Aquí está el conjunto B. ¿Ya? Y tiene un subconjunto. Tiene el subconjunto A. Lo voy a graficar con este color. Y ahí está el conjunto A. El conjunto A es subconjunto de B. El conjunto A es subconjunto de B. Eso nos dice esta información. A es subconjunto de B. Eso significa que A está adentro de B. Eso significa que B tiene elementos aquí, aquí, aquí. Este lo voy a marcar bien. Quiere marcarse ese elemento, está de incógnito. Y aquí también tiene elementos B. Ya, aunque parece una carita feliz, pero son elementos. ¿Ya? Ahora, la intersección entre un conjunto y su subconjunto, la intersección es el subconjunto. ¿Ya? Si tenemos un conjunto A, que es subconjunto de A con B, entonces la intersección de A con B es el conjunto subconjunto, es decir, el conjunto A. ¿Ya? Terminen de copiar y se los voy a leer nuevamente. Se los voy a leer en nuestro lenguaje natural para que tengan la interpretación de cada uno de estos. Olvidé decirles, ojalá hayan dejado una o dos líneas entre cada uno para completar bien con su gráfico de ejemplo y también con la línea que les voy a decir ahora. ¿Ya? Si no han copiado, terminen de copiar y le dejan unas dos líneas más aparte de su gráfico para que yo les diga en nuestro lenguaje natural. ¿Ya, jóvenes? Y si han copiado, le van a tener que poner numeritos, ¿no? Y latina, 2 y latina, 3 y latina, 4 y latina, 5 y latina. ¿Ya? Entonces copien y ahorita les voy a dictar en nuestro lenguaje natural la interpretación de cada una de estas propiedades de la intersección de conjuntos. ¿Ya? Les voy a dictar en lenguaje natural lo que significa cada propiedad de la intersección. La propiedad conmutativa dice: el orden de los conjuntos de una intersección no altera el resultado del conjunto intersección. La intersección de A con B es lo mismo que la intersección de B con A. El conjunto resultante es el mismo, no importa a cuál coloquemos primero. La propiedad asociativa dice, vamos a leer desde el final, cuando tenemos la intersección de varios conjuntos, es decir, tenemos varios conjuntos unidos por la operación de intersección, si solo existe la operación de intersección, podemos agruparlos de dos en dos para que sea más fácil, y el orden en el que agrupemos esas operaciones de intersección no altera el resultado final. El resultado final va a seguir siendo la intersección de los tres. ¿Ya? Entonces, si tenemos varios conjuntos unidos por la intersección o a los cuales tenemos que aplicarles la operación de conjuntos, que es la intersección, entonces podemos agruparlos de dos en dos para que sea más fácil hallar el resultado y no va a importar en qué orden los agrupemos o cuáles agrupemos primero. Ya eso expresa la propiedad asociativa de la intersección de conjuntos. Luego están estas tres propiedades que son muy similares. Vamos a comenzar desde la intersección de un conjunto con un subconjunto. Si tenemos un conjunto A que es subconjunto de un conjunto B, entonces la intersección de esos dos conjuntos es el subconjunto, el conjunto más pequeño que está dentro del otro.
¿Ya? Si tenemos un subconjunto A de un conjunto B, la intersección de ambos es el subconjunto. Ahora, esa propiedad se aplica a más detalle en estas dos, en el elemento identidad. Si intersectamos un conjunto con el conjunto universo, el conjunto es subconjunto del conjunto universo. La intersección de un conjunto con el conjunto universo es el mismo conjunto. Se aplica esta propiedad. Intersección de un subconjunto con el conjunto que lo contiene. La intersección de un conjunto con el conjunto universo es el mismo conjunto. Ahora, la propiedad absorbente dice, si tenemos un conjunto y dentro de cada conjunto siempre existe un conjunto vacío, si intersectamos un conjunto con el conjunto vacío, el resultado es el conjunto vacío. Estas dos son la aplicación de la última propiedad. ¿Ya? ¿Han anotado o quieren que les repita alguna de estas propiedades jóvenes en lenguaje natural para que lo puedan escribir con calma? Yo quiero el que dice existencia del elemento de identidad. Ya. Entonces, miren, cualquier conjunto es subconjunto del conjunto universo. Entonces, la intersección de un conjunto con el conjunto universo al que pertenece es el mismo conjunto. La intersección de un conjunto con el universo al que pertenece es el mismo conjunto. ¿Ya? ¿Alguien más, jóvenes? La última, Licen, por favor. Ya, la voy a leer desde acá. La intersección de un conjunto con el conjunto del cual es subconjunto, a ver, la intersección de un conjunto con el conjunto del cual es subconjunto es igual al subconjunto. La intersección de un conjunto con un conjunto del cual es subconjunto el primer conjunto, el resultado es el subconjunto. Gráficamente mostrándoles la intersección de un conjunto con el conjunto del cual el primero es subconjunto, el resultado es el subconjunto. Es decir, la intersección de un conjunto con su subconjunto es solamente el subconjunto. Escriban eso en pocas palabras, más sencillito. La intersección de un conjunto con su subconjunto siempre es el subconjunto. Todos los elementos del subconjunto. ¿Ya? Eso se aplica aquí. La intersección del universo con cualquier conjunto que está dentro siempre es el conjunto de adentro. La intersección de un conjunto con el conjunto vacío que está dentro es el conjunto vacío porque es subconjunto del conjunto. ¿Ya, jóvenes? ¿Está bien o les repito otra vez la última? La intersección de un conjunto con su subconjunto siempre es el subconjunto. Ahora sí, unos 2 minutitos más, terminen de copiar y continuamos, ¿ya? La asociativa lo puedo volver a repetir. La de asociatividad, perfecto. La leemos desde el final. La intersección de varios conjuntos, es decir, si se tienen varios conjuntos unidos por la operación de intersección, se pueden asociar las intersecciones, las operaciones de intersección se las puede asociar de dos en dos. Ahora sí, el orden en el que asociamos las operaciones de intersección no altera el resultado. El orden en el que asociamos las operaciones de intersección no alteran el resultado. Solamente si todas las operaciones son de intersección. ¿Ya? Si solo tenemos intersecciones, podemos agrupar ahí adentro de dos en dos. Por ejemplo, si tenemos varias operaciones y una de esas operaciones es un paréntesis así. Por ejemplo, si tenemos este paréntesis, un paréntesis de 3, y en ese paréntesis solo hay intersecciones, entonces nos imaginamos, y dentro de ese paréntesis, adentro podemos agrupar de dos en dos, o de esta otra forma. ¿Ya?
pero solo los que están adentro del gran paréntesis donde había esta operación, de A intersección B intersección C. ¿Listo, jóvenes? Les repito, en la intersección de varios conjuntos, es decir, si varios conjuntos están unidos por la operación de intersección, si solo hay intersección, podemos agrupar de dos en dos las intersecciones y el orden en el que agrupemos no altera el resultado. ¿Ya? ¿Qué nos dice la asociatividad? Que si son muchas las operaciones entre conjuntos, pero es la misma operación, digamos que son 100 intersecciones, entonces no podemos sacar visualmente cuál es el resultado final. Tenemos que ir haciendo de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, hasta llegar a la última intersección. ¿Bien, jóvenes? Vamos a ver ahora los conjuntos disjuntos, jóvenes. Los conjuntos disjuntos son aquellos conjuntos que no tienen elementos en la intersección. Muy fácilmente nos damos cuenta cuando la gráfica, por ejemplo, nos muestra a los dos conjuntos separados, no chocan para nada. Entonces, ningún elemento de A es elemento de B. No hay intersección, no hay ningún elemento en la intersección. Pero podía estar dibujado así, el conjunto A y el conjunto B. En este caso, también son conjuntos disjuntos, aunque se estén cortando, porque en la intersección aquí al medio no hay ningún elemento. La intersección de dos conjuntos disjuntos es el conjunto vacío, como dice esta definición. ¿Listo? Entonces, aunque se estén sobreponiendo, si aquí en la intersección no hay ningún elemento, son conjuntos disjuntos y si gustan los pueden dibujar de esta manera, separados, sin ningún elemento en común. Esos son los conjuntos disjuntos. Son los conjuntos que no tienen ningún elemento en común. Y aquí en el ejemplo tenemos el conjunto A, el conjunto de los dígitos impares, perdón, el conjunto de los dígitos impares, y el conjunto B, el conjunto de los dígitos pares. La intersección entre los dígitos impares y los dígitos pares es el conjunto vacío porque en la intersección no hay ningún número. ¿Ya? Es como este ejemplo. En el lado izquierdo están los impares y en el derecho están los pares. Entonces, si tenemos dos conjuntos disjuntos entre sí, si no tienen ningún elemento en común, su intersección va a ser el conjunto vacío. O si se están cortando, se están intersectando, pero en la intersección no hay ningún elemento, ese es el conjunto vacío. Y la intersección de dos conjuntos disjuntos es el conjunto vacío. ¿Ya? Cuando nos dice que dos conjuntos son disjuntos, escribimos que su intersección es el conjunto vacío. La forma de representar conjunto vacío es así, un círculo con una línea quebrada, una línea diagonal. Nos dice conjunto sin nada dentro, vacío. O también se puede escribir las llaves sin ningún elemento adentro. ¿Ya? Terminen de copiar, jóvenes, y ahorita ya vamos a ver ejemplos. Veamos ejemplo. ¿Listo, jóvenes? Entonces tenemos estos dos conjuntos. El conjunto de los... ¿Qué números son estos, jóvenes? Primo. ¿Cuál es, jóvenes? Dígitos, primo. No, por el 9 no es, porque el 9 se puede dividir entre 3 y entre 9. Casi son los dígitos. No, porque aquí está el 2. Entonces es un conjunto con algunos dígitos. ¿Listo? Y el segundo, ese sí es el conjunto de los dígitos pares.
¿Ya? Entonces, hagan o encuentren la intersección entre estos dos conjuntos. ¿Hay intersección? Sí, no. ¿Son conjuntos disjuntos? No son. Hagan ese ejemplo y me avisan. ¿Cómo encuentran la intersección? Yo les recomendé un procedimiento. ¿Recuerdan cuál es ese procedimiento? Tomar en cuenta que tenga menos dígitos. Exacto. Y el que tenga menos elementos e ir comparando con el otro conjunto. A ver, ustedes aquí van a poner A intersección de B y van a hacer el siguiente trabajo. Miren, vamos con este. El 0. ¿No? El 0. El 0 aparece en el otro conjunto. Haciendo un barrido, no aparece. Entonces no lo escriben. El 2. El 2 aparece en el otro conjunto. Sí. Este sí lo vamos a escribir. ¿Ya? Entonces, miren, este 2 sí va a ir en el otro, en el resultado de la intersección de A con B. Continuamos, seguimos analizando. El 4, ¿aparece en el primer conjunto? No. No. El 6, ¿aparece? Tampoco. El 8, ¿aparece? No. No. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro conjunto intersección de A con B? El 2. El 2. El 2, simplemente. La intersección de A y B es el conjunto que contiene al elemento 2. Gráficamente tenemos aquí a los dos conjuntos, el 1, 2, 3, 5, 7. Para graficar les dije, ¿no es cierto? En el extremo a un costadito ponen el resultado de la intersección, porque ese elemento va a pertenecer al conjunto A y al conjunto B. Y luego rellenan con los demás elementos del conjunto. Entonces vayan copiando, por favor, jóvenes, vayan copiando. ¿Han entendido el procedimiento para hallar la intersección? Sí, Es fácil, ¿no es cierto? Entonces, en los ejercicios que les voy a dar van a resolver así, por extensión, es decir, entre llaves todos los elementos del resultado y también gráficamente. Un conjunto universo, un rectángulo y dentro de ese rectángulo los conjuntos. Y van a sombrear, pueden sombrear haciendo estas líneas diagonales suavitas, que no las rellenen mucho. A ver, delgaditas. Miren, así estoy sombreando, que no lo tapen al número, que sean delgaditas las líneas, no aprieten muy fuerte si están con lápiz. Y ahí está, ahí muestra que ese es el resultado, la intersección. Y le ponen el nombre también, le ponen el nombre, dicen, aquí está la intersección de A con el conjunto B. Y yo termino de graficar y le pongo la línea, el símbolo de intersección, que es como una U mayúscula volcada. ¿Ya? Entonces así está resuelto gráficamente mediante diagramas de Venn. Así está resuelto por extensión. Eso se los anotaré. Aquí está. Solución. Solución por extensión. Es decir, solución determinada por extensión. Que significa que en toda su extensión hemos escrito los elementos del conjunto resultado. Y esta de acá es la solución gráfica mediante diagramas de Venn. Ya me agripé. ¿Ya? Entonces, siempre van a resolver así, por extensión y mediante diagramas de Venn. Ya, jóvenes, terminen de copiar. Listo. Entonces, acabo de colocar al número 9, que no aparecía en la gráfica, por un error. Me equivoqué y no le puse, o tal vez typeé y no agarró, pero lo más probable es que me haya equivocado yo. ¿Ya? Entonces ya lo hemos corregido y ya está solucionado. Terminen de copiar. Entonces voy a borrar estas anotaciones y vamos a ver la tarea.
Aquí está la tarea. Práctico 2, es decir, para el segundo examen. Para estos problemas, para estos ejercicios, para estos 20, les dije son 50 para el segundo examen. Para estos 50 ejercicios, el conjunto A contiene estos elementos, A, B, E, F, M y J. El conjunto B contiene a los elementos D, L, G, N, O, S. El conjunto C, E, F, D. El conjunto D es A, B, D, E. El conjunto E es B, D, F, G, J, L, M, S. El conjunto F es A, E, O. Y el conjunto universo es el conjunto que contiene a los elementos E, F, A, B, M, J, L, G, S, O, N, D. Entonces, para estos 20 ejercicios, tienen que determinar lo que se les pide por extensión y por diagramas de Venn. ¿Ya? Por extensión indican cuáles son los elementos y luego el diagrama de Venn. El primer consejo que yo les doy, jóvenes, es siempre ordenar en orden alfabético. ¿Ya? Ordenen en orden alfabético si son letras y si son números, ordenen en orden ascendente. ¿Ya? Que estén ordenados para que sea más fácil al momento de resolver. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio dice realizar la unión del conjunto A con el conjunto B. Eso lo vamos a recordar la siguiente clase. Lo han visto en colegio, por eso les digo, vamos a recordar. Los que sí ya pueden ir haciendo son los siguientes ejercicios que se los voy a marcar, que ya tienen que ir resolviéndolos. El número 2, el número 3, el número 5, el número 6, el número 8, hasta ahí. ¿Listo? Hasta ahí ya los tienen que ir haciendo, son puras intersecciones. ¿Listo, jóvenes? Después, veamos si hay más en la siguiente. Son varias secciones, como les dije, son 50 ejercicios. A ver, aquí no hay intersecciones. Aquí hay intersecciones mezcladas. Esta. La 37 también. Ya, la 37 también. Como dice por cualesquiera, solo tendrían que hacerlo mediante operaciones, cuál es el resultado del conjunto y también gráficamente con diagramas de Venn. Aquí, para este conjunto, el 42 también pueden hacerlo. ¿Ya? Los que tienen apóstrofe aquí arriba todavía no lo hagan. No hagan esos conjuntos. ¿Listo? Vayan haciendo estos. Ahorita si pueden, por extensión y gráficamente. Jóvenes, ¿quieren que yo haga alguno? Como ejemplo. ¿O quieren ustedes nomás hacerlos? Ustedes intenten primero, ¿no es cierto? ¿Cuál quieren que haga? Nos queda un minuto. El 2 o cualquiera. El 2 a intersección con B. Entonces, fíjense. Voy a hacer la intersección de A y B. La intersección de A con B. Voy a dibujar el símbolo de intersección. Ahí está. Después escribo la intersección. El conjunto intersección y por extensión tengo que colocar todos los elementos que están ahí. ¿Cuál es más grande? A o B. ¿Cuál es más pequeño? A o B. ¿O son iguales? Son iguales. Son Ya, iguales. son iguales. Entonces comencemos con el conjunto A. ¿El elemento A aparece también en el conjunto B? No. No, no Están aparece. ordenados alfabéticamente, entonces es fácil ubicarlos. ¿El elemento B aparece en el segundo conjunto? No, ¿El E, tampoco, el F, tampoco. el M, No, el J? tampoco. Estaba fácil el ejercicio.
Entonces dibujo. Tengo que dibujar la llave. No tengo en este teclado la llave. Sería así. Conjunto vacío, sorry. Si no hay nada, es el conjunto vacío. Uy, caramba. Esa ultimita. Es las llaves y no hay nada dentro, es el conjunto vacío. ¿Ya? Eso es igual, estas son líneas rectas, a un conjunto así. Este simbolito es el conjunto vacío. Ya, pero recto, de ustedes no va a temblar como si tuvieran Parkinson o algo así. Ese es el resultado. Gráficamente con diagramas de Venn, ustedes dibujan el conjunto A, pueden dibujar ahí el conjunto B y le ponen los nombres. Aquí está el conjunto A, al ladito está el conjunto B y voy a colocar a los elementos. Los elementos del conjunto A, ahí está el puntito que es el A, después está el B, después está otro puntito que es el E, otro puntito que es el F, abajo hay otro puntito que es el M y el J. Pongo ahí. Ahí están. Y del conjunto B son estos otros. Los voy a hacer con color azul. Está en el D. Un puntito, ahí está el D. Un puntito está el L. Un puntito está el G. El N. Un puntito está el O. Y el S. Ahí está. La intersección de A con B es esta de acá y no hay nada ahí adentro. ¿Listo? En la intersección no hay ningún elemento. Le pueden colocar A y B son conjuntos disjuntos. ¿Por qué? Porque su intersección es el conjunto vacío. ¿Listo, jóvenes? Y también para que esté completa la gráfica, pueden representar así el conjunto universo. Y todos los elementos que faltarían están aquí afuera, ¿no es cierto? Ese es el conjunto universo. Pueden hacer directamente así los dos conjuntos. Ya, los demás elementos están afuera. ¿Ya? Para hacerlo completo, los demás elementos también tendrían que escribirlos. ¿Cuáles faltan? El F, falta el F. Entonces, miren. Aquí afuera está el F, el A está, el B está, el M está, el J está, el L, el G, el S, el O, el N y el D. El único que faltaba es el F y este es el conjunto universo. Dicen el F, era F, no era R en el ¿Perdón? conjunto A. Era F, no era R en el conjunto A. Ah, entonces me equivoqué, ¿verdad? Ya, gracias. Sí. Eso. Entonces, aquí. Caramba, no quiero agarrarlo. Bueno, aquí colóquenle ustedes la F. ¿Ya? Colóquenle la F, jóvenes, por favor. Ahí me equivoqué. FR. La R está encima de la F en el teclado. Ahí vamos a terminar. ¿Listo? Este es el elemento F. Ahí está. ¿Ya? El F. Y el de acá afuera es el conjunto universo. En una esquinita adentro se le coloca la U mayúscula y eso representa el conjunto universo.
¿Ya? Entonces, de esa manera van a resolver. Una es por extensión y la otra gráfica mediante diagramas de Venn. ¿Ya, jóvenes? Ahí terminaríamos la clase de hoy. Vamos a continuar la siguiente. Sáquenle una captura de estos ejercicios para ir haciendo. Para el lunes ya tienen que hacer el 3, el 5, el 6, el 8 y el 37 y 42. ¿Ya? Vayan resolviendo esos ejercicios, jóvenes. Nos veríamos en clases el día lunes. Que estén bien, pasen buen fin de semana. Siempre repasen, no dejen sus cuadernos empolvarse el fin de semana. Repasen, estudien, practiquen, hagan los ejercicios que hemos hecho en clases. Las propiedades traten de memorizarlas porque las vamos a aplicar. Y aquí hay una lista de las propiedades ya convertidas en leyes. La de idempotencia, asociatividad y demás que las vamos a ir viendo de a poco. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí terminamos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. jóvenes. Hasta luego, Lice. Que Hasta luego, estén bien, Inge. que estén muy Hasta bien. luego. Hasta luego, jóvenes.